versículo, aleluya, capítulo 2, y vamos a ponernos, aleluya, de pie y a leer el verso 14. Gloria a Dios. Vamos a leer hasta el 16. Gloria a Dios. Hechos 14, 2, 14, 16. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros creemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Somos una iglesia de sana doctrina. Aleluya. Y predicamos la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor, 14, verso 14, 16. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, vamos a desglosar de qué se trata. Gloria a Dios. Cómo Dios es misericordioso y Dios ama a las personas, aleluya, tal y como son. Dios no anda buscando personas que están fortalecidas, que tienen tanta sabiduría, que tienen tanto conocimiento para amarlas, para bendecirlas y para darles de su misericordia, de su espíritu. Dios más bien está buscando las personas, aleluya, que aunque estén débiles, esto tiene mucho eco ya. Tiene eco, está retumbando ya. Gloria a Dios. Estén como estén las personas, Dios les ama y Dios quiere bendecirlas, dándoles del Espíritu Santo, dándoles de su espíritu, a pesar de cómo están. Y vamos a ver ahorita, ¿verdad? Aquí en estos capítulos, aleluya, en este capítulo más bien, en estos versículos, de cómo Dios está mejor, gloria a Dios, de cómo Dios bendijo a su pueblo, bendijo a los apóstoles, bendijo a los discípulos, aleluya, dándoles de su Espíritu Santo, llenándoles de su Espíritu, aleluya, derramando el Espíritu Santo sobre ellos y dándoles poder para que hablen con denuedo la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios anhela para la iglesia, aleluya, en estos días. Bendito sea Dios. Primero quiero que vayamos allá en el capítulo 2 del verso 1, gloria a Dios, y veamos qué día era en que estaban aquí reunidos estas personas, estos discípulos y estos apóstoles. Aleluya. Dice en el verso 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos juntos, todos unánimes juntos. Estaban, ¿verdad? Dice ahí, unidos, estaban reunidos, aleluya. Y se cree que estaban reunidos en el templo. En este tiempo todavía había templo. Estaba el segundo templo. Ahí estaban reunidos ellos, aleluya. Hoy en día sabemos que Israel no tiene templo, pues fue destruido 70 años después de que Jesús ascendió al cielo, aleluya. Entonces vemos aquí que estaban reunidos esperando la promesa de Dios. Y también ahí en Levítico capítulo 23 nos habla del día de Pentecostés. En Deuteronomio capítulo 16, 9 al 11 también nos habla del día de Pentecostés. ¿Qué es lo que era el Pentecostés? Aleluya. El Pentecostés era una fiesta que celebran los judíos. Oiga bien lo que digo, los judíos celebran una fiesta que se llama la fiesta del Pentecostés, y es precisamente 50 días después de la Pascua. Y ahorita, en este tiempo, estamos a más o menos alrededor de 50 días después de la Pascua. Quiere decir que entre la semana pasada, ¿verdad?, y esta semana, los judíos celebraron su día de Pentecostés. Aleluya, la fiesta de Pentecostés, que dice aquí la Biblia, cuando llegó el día de Pentecostés, o cuando llegó la fiesta del Pentecostés, estaban juntos todos reunidos. ¿Quiénes? Los apóstoles. ¿Y por qué estaban juntos y reunidos los apóstoles? ¿Quiere decir esto que la iglesia debe celebrar fiestas judías? No, sino que estos
judíos, esta iglesia, estos hermanos que estaban aquí reunidos, eran judíos. Y como judíos les correspondía estar presentes en la fiesta de Pentecostés, porque eran judíos. Aleluya. Eso no quiere decir que la iglesia, porque la iglesia, hermanos, no se compone solamente de judíos. La iglesia es universal. La iglesia se compone de chinos, japoneses, rusos, americanos, norteamericanos. De todo eso se compone la iglesia. Aleluya. Entonces la iglesia es universal y no está obligada a hacer días de Pentecostés. Las sectas, hermano, como por ejemplo la secta de la luz del mundo, ellos tienen ¿cómo se dice? Una tradición de que en agosto se juntan toda la gente de todas las naciones, se van a Guadalajara y ahí toman su santa cena. Digo santa entre comillas, ¿verdad? Porque de santa no tiene nada. Entonces, esa es tradición, hermano, y ellos están tratando de hacer tradiciones para que la iglesia la siga, y como dijo el Señor, a veces las tradiciones son más, se siguen más que la palabra, que el mandamiento. Entonces, realmente, pero la iglesia no está obligada a celebrar fiestas judaicas, a celebrar fiestas de los judíos. No estamos obligados. Amén. Gloria a Dios. Pero estos hermanos eran judíos. Ahí estaba Pedro, ahí estaba Jacobo, ahí estaba Juan, ahí estaba Mateo, ahí estaban los apóstoles, todos los apóstoles. Aleluya. Y demás hermanos, porque entendemos que aquí en esta escritura, entendemos que eran más o menos 120 personas las que estaban reunidas. Como un grupo de 120 personas, aleluya, que estaban en el mesón alto, dice la Biblia, aleluya. Y estas personas dice que estaban ahí orando. ¿Y por qué estaban orando? Porque sencillamente estaban cumpliendo la palabra del Señor Jesús, que les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, del poder del Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén. Y también el Señor les dijo ahí en Hechos 1:8, dice la palabra, dice, ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 4 lugares geográficos les dio el Señor. Aleluya. Cuando dice, ¿verdad? En Jerusalén, ¿por qué? Porque ahí nació el Señor Jesús, ahí se empezó el evangelio, ahí en Jerusalén. Muchos se confunden, muchos dicen cada cosa, hermano. La otra vez salió un predicador ahí muy inspirado, él, ¿verdad? Estaba muy, ¿cómo dijera? Estaba bien, como bien inspirado, ¿verdad? Lo que estaba diciendo, y empezó a decir que Jesús nació en Nazaret, y yo dije, ¿qué? ¿Cómo que Jesús nació en Nazaret? Jesús no nació en Nazaret, hermano. Él vivió en Nazaret, él estuvo en Nazaret, por eso se le llamó Nazareno, pero no nació en Nazaret. Jesús nació en Belén. Eso que no se les olvide y que no lo cambie nadie. Otras sectas dicen que Jesús nació en Jerusalén, que no nació en Belén. Jesús nació en Belén. Aleluya. Entonces eso no se nos debe de olvidar nunca. Por más inspirado que esté uno, ¿verdad? Y si uno dice alguna cosa, ¿verdad? Una cosa por otra, uno tiene que también tener aleluya, el coraje o la voluntad, ¿verdad? De saber reconocer nuestros errores. Porque uno puede decir cosas que a veces dice uno, eso no, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener cuidado. Aleluya. Entonces Él les dijo que no se fueran de Jerusalén y que ellos iban a recibir el poder de lo alto y iban a ser testigos de Él, del Señor Jesús, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Cuando dice lo último de la tierra, ahí, hermano, mete mexicanos, mete salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, todos, hermano, mete a todo mundo, chinos, japoneses, rusos, mete de todos. Cuando dice, me serán testigos hasta lo último de la tierra. Aleluya. Bendito sea Dios. Entonces estamos ahí, bendito Dios. Y ellos eran lo que estaban haciendo. Por eso estaban reunidos allí, esperando la promesa del Padre, que
les iba a venir a través del Señor Jesús. Aleluya. Y esto sucedió después de que el Señor Jesús ascendió al cielo. Acuérdense que después de resucitar el Señor Jesús, ¿cuántos días anduvo enseñándoseles a los apóstoles? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántos días anduvo el Señor Jesús apareciéndoseles a sus apóstoles? Después de que resucitó, el Señor se apareció a muchos hermanos. Todos los días se les aparecía a los hermanos. ¿Cuántos días? ¿No se acuerdan? Dice el hermano aquí, dice, no se preocupen, ahorita aquí estamos para recordarles aquí. Aleluya. 40 días, hermano, el Señor Jesús, después de que resucitó, anduvo 40 días enseñándoles a los apóstoles después de haber resucitado el Señor Jesús. Y después al último dice que fue alzado en una nube, aleluya, que le ocultó de sus ojos a los 40 días. Pero el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén, no se vayan. Y dice la Biblia, aleluya, entonces, para el Pentecostés, el Señor Jesús se fue 10 días antes del Pentecostés, de la fiesta de Pentecostés. Ya no la celebró el Señor Jesús con ellos. Aleluya. Entonces, cuando Él se fue, aleluya, y les dijo que no se fueran, ellos se quedaron ahí a esperar la promesa del Padre. ¿Y cuál era la promesa del Padre? Joel 2:28. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esa era la promesa, aleluya, que ellos estaban esperando. Y ellos la esperaron. Y dice en el verso 2, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Aquí es importante que entendamos la escritura, hermano. No quiere decir que vino un remolino aquí, aventó las sillas y les dio de silletazos a los apóstoles y los dejó todos atolondrados por ahí. No. Aquí dice de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio. ¿Cómo? No dice un viento recio entró, no, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y fíjese cómo estaban, dice que estaban sentados. Ni siquiera dice que estaban postrados, ni arrodillados, llorando ahí. No, dice que estaban sentados, esperando la promesa de Dios, aleluya. Y ellos ya llevaban 10 días ahí, sentados, o buscando la promesa de Dios. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno sobre cada uno de ellos. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellos. Hay personas que luego apuntan, ¿verdad? O dibujan a los hermanos que están en el día del Pentecostés buscando o esperando la promesa de Dios, y les ponen como llamas aquí en la cabeza. Pero eso no, hermano, aquí dice como de fuego. ¿Cómo es el fuego, hermano? ¿Cómo es? Constante. Siempre está quemando, siempre está haciendo algo hasta que se termina la leña, ¿verdad? Eso es lo que va a entender aquí, como de fuego, que los apóstoles estaban hablando constantemente, con denuedo, sin parar, estaban hablando. Eso es lo que estaban haciendo. Eso es lo que les vino a ellos, aleluya. No quiere decir que tenían fuego y se estaban quemando y por eso hablaban. No, de ninguna manera, no quiere decir eso. Aleluya. Dice que se les asentó sobre cada uno de ellos. Ahora, cuando dice sobre cada uno de ellos, no se está refiriendo a los 11 apóstoles en particular. Se está refiriendo a las 120 personas o las que había ahí, que se les asentó sobre cada uno de ellos. Y ahorita vamos a dar cuenta, hermanos, que ahí había más o menos unas 14 o 16 personas reunidas que hablaban diferentes lenguas, que hablaban diferentes idiomas. Aleluya. Que estaban ahí. Dice, el verso 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. ¿Quién les daba que hablaran? Ellos decían, a mí dame inglés, a mí dame japonés, a mí dame chino, a mí dame... ¿Ellos decían eso? No. El Espíritu Santo les daba según Él quería darles. Aleluya. Esto quiere decir entonces que cuando nosotros recibimos
aleluya, la llenura del Espíritu Santo y podemos hablar en otras lenguas, quiere decir que el Espíritu Santo nos va a dar las lenguas que Él quiere darnos, no las que nosotros queremos. Aquí no es como la secta esa, hermano, que dice que porque habla inglés, habla español, habla francés y habla otros idiomas, por eso dice, yo hablo lenguas. No. Esas lenguas usted las aprendió y esas lenguas son las de aquí. Pero estas lenguas dice que fue el Espíritu Santo quien se las dio. No fueron los apóstoles a estudiar, no fueron a aprender. Fue el Espíritu Santo quien vino directamente a ellos y se las dio. O sea, Él los hizo hablar en otra lengua desconocida que ni ellos sabían lo que estaban hablando. Ni ellos sabían. Simplemente estaban hablando. Aleluya. Verso 5 dice, moraban entonces, miren lo que dice, y esto es aquí que quiero que pongan atención, del verso 5 en adelante, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones debajo del cielo. Miren, todas las naciones bajo del cielo. ¿Por qué? Porque era una fiesta importante. Era una fiesta donde todos los judíos. Ahora, ¿por qué dice de todas las naciones bajo del cielo? ¿Había mexicanos ahí? No mexicanos ahí, pero posiblemente un judío mexicano que fue de México fue para allá. O posiblemente un judío norteamericano que fue de Norteamérica para allá. O posiblemente un judío que estaba en China y fue para Judea a celebrar la fiesta de Pentecostés. A eso se refiere cuando dice que había personas ahí de todas las naciones bajo del cielo. Eran judíos que habían ido a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. No quiere decir que los chinos eran muy consagrados y por eso fueron a Pentecostés. No. Si es que había chinos ahí era porque eran judíos de sangre. Si es que había franceses ahí era porque eran judíos de sangre. Si es que había rusos ahí era porque eran judíos de sangre. Por eso fueron a Jerusalén. Aleluya. Y por eso dice que ahí moraban, aleluya, de todas las naciones bajo el cielo. Mire lo que dice ahí. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados, diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Mire lo que dice aquí, aleluya. Dice, ¿no son galileos? ¿Cómo les oímos hablar entonces en nuestro idioma? ¿Cómo es que están predicando en nuestro idioma? ¿Cómo es que están exaltando a Dios y nos están diciendo lo que está pasando? Aleluya. Porque no eran ellos, hermanos. Mira, vuelva ahí al versículo, aleluya, al versículo 3, perdón, al versículo 2, que dice, aleluya, déjenme ver, el verso 4, hermano, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, que estas personas estaban predicando lo que el Espíritu Santo les estaba dictando que predicaran, que hablaran. Tal vez estaban diciendo, ya el Cristo de la gloria, el Mesías prometido, vino, fue crucificado, lo mataron, resucitó al tercer día y se fue al cielo. Tal vez eso es lo que estaban diciendo. Y ahora es necesario que ustedes crean en el Evangelio. Tal vez eso estaban diciendo todos. Y decían, wow, están diciendo las maravillas de Dios. Y la gente, hermano, no podía entender, aleluya, qué es lo que estaba pasando. Ahí en el verso, aleluya, verso 9, mire lo que dice partos, medos. Cuando habla medos, ustedes saben que es media, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Se me fue. Gloria al Señor. Pero Media era un imperio, sí, eran imperios. Los persas, esos eran, hermano. Y los persas, hermano, no eran poquitos, son muchos. Gloria a Dios. Dice, había partos, medos, elamitas,
Cuando habla de estos hermanos elemitas, no quiere decir que un elemita, no, habla de personas, grupos de personas que eran de esas naciones, de esas nacionalidades y estaban en Jerusalén, pero que eran judíos de sangre. O sea, un judío de sangre, hermano, es aquel que nace, vamos a decir, en México, aquí en Estados Unidos o en algún lugar de la tierra, pero que su descendencia es judío. Y va a ser judío donde quiera que se encuentre. El mexicano igual. Mientras tenga sangre en las venas nopalera, va a ser mexicano donde quiera que se vaya, donde quiera que esté, aleluya. No le hace que nazca en Israel, no le hace, va a ser un mexicano israelí, pero no va a ser un judío. Lo mismo ellos también van a ser, aleluya, un judío norteamericano, van a ser un judío ruso, yo no sé, ¿verdad? Cualquier nación en la que nazcan, pero no va a dejar de ser judío nomás porque nació en algún cierto lugar, porque su sangre es, aleluya, descendencia judía. Entonces ahí vemos que estaban todos ellos y los que, dice, y los que habitan en Mesopotamia, gloria a Dios, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¿Y quién les estaba diciendo que hablaran? Verso 4. El Espíritu Santo. ¿Cómo es que estaban predicando a todas las naciones bajo del cielo si ellos eran galileos? No habían aprendido ni siquiera inglés, pero estaban predicando el evangelio. Pedro, por ejemplo, Pedro. ¿Quién era Pedro? ¿Se acuerdan quién era Pedro? Que era un pescador. ¿Tenía estudios? No tenía estudios. El único estudio que tenía era lo que sus padres le habían enseñado en casa. Esos eran sus grandes estudios. Pero sin embargo estaba hablando las maravillas de Dios. Y no había ido a aprender ningún idioma. Pero era el Espíritu Santo que hablaba a través de él. Que como dice ahí, aleluya, en el verso 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Se les aparecieron lenguas que el Espíritu Santo les repartió como Él quiso, como Él dice, bueno, Pedro, tú vas a hablar esto, Jacobo, tú esto, Pancho, tú vas a hablar esto, Mingo, tú hablas esto, y así, ¿verdad? Pero fue el Espíritu Santo, hermano. Esto realmente, hermano, contradice la doctrina de aquellas personas que piensan que porque no recibe uno el Espíritu Santo o no habla uno en lenguas, uno no puede ser salvo. Hay personas que predican que si usted no habla lenguas, usted no puede ser salvo. Y se va a ir al infierno si usted no habla lenguas. No hay una cita bíblica que diga eso, hermano. No hay una cita que diga o que comparta, que diga que si usted no habla en lenguas, usted está condenado. No hay. ¿Por qué? Porque las lenguas las da el Espíritu Santo como Él quiere y cuando Él quiere. No cuando nosotros, porque miren, hay personas que se ponen a ayunar y a buscarse, encerrarse y hacen de todo, hermano. Uno de ellos es la secta de la luz del mundo. Ellos se encierran, hermano, se encierran. Cuentan, hermano, que hay personas que hasta hacen sus necesidades ahí donde están encerrados. Los tienen en ayuno por días y días hasta que el Espíritu, hermano, ya, pues imagínense, hermano, ya. Si uno después de 3 días, hermano, ya empieza uno a ver visiones. Ay, Señor, ya empieza uno a ver el plato ahí de comida. Después de 3 días de ayuno. Ahora imagínense una semana, hermano. Imagínense 14 días, 2 semanas. ¿Qué va a pasar, hermano? Pues claro, ya después vas a empezar a hablar cosas que ni tú sabes lo que estás diciendo. ¿Verdad? Entonces, y eso es antibíblico. Porque ¿de qué serviría, hermano, que nosotros nos encierremos aquí y hasta que hablas lenguas puedes salir para afuera? Imagínense, hermano. Eso no es así, hermano. Es el Espíritu Santo. Mire,
Yo le voy a contar esta experiencia, hermano. Yo era de las personas que así era. Yo buscaba de la presencia del Espíritu de Dios. Yo quería hablar en lenguas como señal de que tenía la llenura del Espíritu Santo. Y buscaba, yo ayunaba, yo oraba, yo buscaba la presencia de Dios todos los días. Pero no me venía. Sencillamente no recibía nada. Y decía yo, Señor, ¿qué pasa? Hasta a veces hasta me entristecía porque pensaba, el Señor no me quiere. Dios no quiere que yo esté en su pueblo. Pero no era eso, hermano. No era eso. Un día, hermano, fíjese, ya eran como las 4 o 5 de la mañana. Yo no sé qué horas eran. Yo pienso que ya eran como las 5 de la mañana. Pero ese día, hermano, yo empecé a soñar, oiga bien, a soñar que estaba yo buscando la presencia de Dios. Y cuando estaba buscando la presencia de Dios, empecé a hablar en otras lenguas. En el sueño, hermano. Empecé a hablar en otras lenguas hermano, y desperté hablando en otras lenguas. Amén. Lo busqué. Anduve en eso, hermano. Fue cuando el Señor quiso, cuando él en la cama. Así es Dios, hermano. Y muchos dirán, hermano, eso no es de Dios. ¿Cómo, hermano? Entonces, ¿quién va a definir lo que es de Dios y lo que no es de Dios? El Espíritu, ¿no? Entonces, aleluya. No es, hermano, que nosotros nos aferremos a que, Señor, tú me bautizas porque si no yo me muero. Va a decir, Señor, pues muérete. Santo. Entonces, hermano, es cuando Él quiere como Él quiere. Si Dios quiere hacerte hablar en lengua, hermano, no dudes que Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Si Dios pudo hacer hablar un asna, ¿no podrá hacer hablar a una persona en otras lenguas, a una persona que por naturaleza habla? Claro que puede, hermano, cuando Él quiere, aleluya. Bendito sea el Señor. Pero siempre, hermano, la llenura del Espíritu Santo no es para que uno se levante el cuello. No es para que, ya ves, yo hablo lenguas. Hay gentes que piensan así, hermano, que porque el Espíritu Santo les ha dado unas lenguas, ya se creen, no sé qué, hermano, los dueños de la mitad del cielo. Es que Dios me hizo hablar en lenguas, Dios me dio el don de lenguas. Y Dios, hermano, cállese la boca mejor. De veras, hermano. Pablo dijo, yo hablo lenguas más que toda la iglesia, dijo. Yo hablo todo. Le dijo así a los corintios, porque los corintios pensaban que hablar en lenguas era lo máximo. Eso es lo que pensaban los corintios. Y Pablo un día vino y lo reprendió. Le dijo, yo hablo lenguas más que todos ustedes, que están ahí de vanagloriosos ustedes. Pero en la iglesia dijo, yo prefiero hablar 5 palabras que me entiendan ustedes que hablar 10,000 palabras desconocidas que no me van a entender. ¿De qué me sirve hablar 10,000 palabras desconocidas que no me entienden? Prefiero hablar 5 que me entiendan y con eso hay ganancia. Entonces no es, hermano, aleluya, que porque ya tenemos el don del Espíritu Santo de hablar en lenguas, porque el hablar en lenguas, en otras lenguas desconocidas, es un don del Espíritu Santo para la iglesia, aleluya. Entonces, cuando ya tenemos el don, no quiere decir que por eso, wow, ya somos los super, oh my gosh, que nos llamen para este problema, nos llamen para... No, hermano, no es para eso, hermano. Aleluya. Sencillamente el Señor le plujo en su misericordia, aleluya, darnos la llenura del Espíritu Santo para que nosotros hablemos con denuedo la palabra de Dios. Para eso es, hermano. No es para que nosotros nos andemos parando el cuello en la iglesia. No, es para que nosotros hablemos con denuedo la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Por eso hay de usted o hay de la iglesia si recibe el don del Espíritu Santo y se queda callada. Hay de la iglesia, hermano, porque se le está entregando, aleluya, un don del Espíritu para que hable con denuedo y aquella se queda calladita. No, tiene que hablar del poder de Dios, aleluya. Entonces vemos ahí que los apóstoles estaban hablando en otras lenguas según el Espíritu Santo les había dado. Aleluya. Y todos aquellos que estaban ahí reunidos les entendían lo que estaban diciendo, entendían las maravillas de Dios. Aleluya. Pero dice ahí en el verso 12, dice, y todos estaban atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué querrá decir esto?
¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Verso 13 dice, pero otros burlándose decían, están borrachos. Y de ahí, hermano, disque apostolín, le digo yo, y a veces se me confundo y digo apestolín, porque apestan las barbaridades que dice, Cash Luna. Y aquí, de este versículo 13, se agarró de la borrachera del espíritu. En una ocasión tuve que enfrentar a una persona. Es que me sentí borracho del espíritu. Le digo, caray, dime dónde dice la Biblia que uno puede emborracharse del espíritu. Dime. No, sí dice la Biblia, y me trajo esta cita, mano. Le digo, ahí no dice que uno puede emborrachar del Espíritu. El Espíritu Santo lo que busca es que nosotros seamos llenos de Él. Incluso dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual no hay disolución. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo. No dice emborráchense del Espíritu. No hay esa borrachera que muchos dicen que y se ponen a tambalear en la iglesia y hacer cosas, hacer shows ahí. Eso no es de Dios, hermano. No, Dios no quiere, hermano, que una persona se haga ahí el que medio se cae, el que medio se levanta y el que medio brinca y se revuelca. No, Dios no está interesado en esos shows. No. Estos hermanos no estaban revolcándose ni estaban haciendo nada de eso. Lo que dice aquí, dice, unos se burlaban y decían, están borrachos. Pero dice que se estaban burlando. No dice que lo están afirmando. No dice que estaban diciendo una verdad. Dice claramente que se estaban burlando. Entonces, ¿cómo yo voy a venir y decir, aquí dice el Espíritu Santo que uno se puede emborrachar del Espíritu? ¿Cómo va a estar eso, hermano? Si aquí dice que están burlando. Eso no puede ser, hermanos. Estaría dándole un mal enfoque, estaría dando una mala traducción a la palabra de Dios. Y no se debe de ser así. Bendito sea Dios. Dice, entonces Pedro, verso 14, en el verso que leímos, poniéndose en pie con los 11, ¿por qué 11? ¿Qué no eran 12? ¿Quién quiere decir por qué nomás había 11? ¿Por qué nomás había 11? Porque aquí dice Pedro con los 11. O sea, contando a Pedro. Se puso en pie. ¿Por qué nomás eran 11? Acuérdense de Judas. ¿Qué le pasó a Judas? Se dio cuello a él mismo, se oxidó. Entonces por eso nomás había 11. ¿Verdad? Ahora, dice, poniéndose en pie con los 11, dice, alzó la voz y les habló diciendo. Ahí ya no les habló en lenguas. Ahí ya no les habló en lenguas del Espíritu Santo. Por eso, y aquí vemos otra cosa, man. Muchas personas creen que porque el Espíritu Santo las toma, ellos pierden el sentido, ya no son dueños de sí mismos y pueden hacer lo que... Por eso es que ve usted a algunas personas revolcándose, por eso es que ve usted a algunas personas brincando, parecen chivos. Mira de todo. Porque dicen, es que el Espíritu me tomó y ya no sé lo que hago. ¿Cómo que no sabe lo que hago? No, hermano, no es así. No es así. Entonces, si el Espíritu te tomó y no sabes lo que estás haciendo, entonces, ¿cuál espíritu es? No puede ser cualquier otro espíritu menos el Espíritu Santo. Puede ser cualquier espíritu de demonio, pero no el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dice que hace todas las cosas, aleluya, en orden. No las hace para confundir, no las hace para asustar, no las hace para no. Él las hace todo decentemente y en orden. Aleluya, ese es el Espíritu Santo. Entonces vemos Pedro aquí, hermano, dijo, bueno, aquí es hora de dejar hablar en lenguas. No vemos que está ido, oye, yo sigo hablando en lenguas porque no puedo pararme. No, aquí Pedro dijo, escuchó y que están preguntando, hay que responderles. Entonces vemos, hermano, que realmente no es cosa, hermano, aquí de que el Espíritu te toma y ya no sabes lo que haces. El Espíritu, dice la Biblia, está sujeto, debe de estar sujeto a nosotros. O sea, nuestro espíritu, no el Espíritu Santo, a nuestro espíritu. Y no debemos dejar que nuestro espíritu, hermano, se desborde y haga, no. Tiene que estar sujeto. Debemos sujetarlo. Entonces Pedro tenía su espíritu, aleluya, ahí, y dice, poniéndose en pie, dice, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén,
esto les sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes lo suponen, puesto que apenas es la hora tercera del día. Y la hora tercera del día, ¿saben qué hora es? ¿Saben cuál es la hora tercera del día? Digan una hora, a ver cuál la tienen. ¿Cuál ustedes piensan que es la hora tercera del día? Las 6 de la tarde. 6 de la tarde. ¿Alguien más? La hora tercera del día. La hora tercera del día, ¿no se acuerdan? No se preocupen, hermano, aquí estamos para recordarles. La hora tercera del día, hermano, es las 9 de la mañana. Esa es la hora tercera del día. La hora sexta es las 12 del día. La hora novena es las 3 de la tarde. Aleluya. Entonces, la hora tercera del día es las 9 de la mañana. Pedro, cuando se paró, dice: ¿cómo van a estar borrachos si apenas son las 9 de la mañana? Eso es lo que les estaba diciendo. Por eso les dijo: no están borrachos como ustedes lo suponen, puesto que apenas es la hora tercera del día. Apenas son las 9 de la mañana. ¿Quién se emborracha a esa hora? Nadie. Entonces, aleluya, dice Pedro en el verso 15, aleluya, dice, como ustedes lo suponen, el verso dice, mas esto es la promesa del Padre, aleluya, o más bien dice, esto es lo dicho por el profeta Joel, aleluya, cuando dijo: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Esto, aleluya, eso. Vemos aquí, hermano, veamos quién era Pedro, hermano. ¿Se acuerdan que era? Ya vimos que era un pescador, ¿verdad? Tenía su barca, le gustaba pescar. Un día el Señor Jesús lo encontró pescando y andaba sin camisas y andaba como en calzón nada más. Y le dio vergüenza y se echó un clavado al mar y no quiso salir. Ese era Pedro, hermano. Un día Pedro, aleluya, estaba escondido por ahí, ya que el Señor se había ido, había muerto. Y pensaba que ya no iba a saber nunca más del Señor Jesús. Y les dijo a los demás a decir: yo voy a pescar, hombre. Que agarra sus redes y se fue a pescar. Y luego dijo: vamos contigo, dijeron todos. Ese era Pedro. Aleluya. Un día Pedro le dijo al Señor: Señor, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar hasta la muerte. Si es necesario, yo voy contigo. ¿Y qué pasó con Pedro? Cantó el gallo y ya lo había negado 3 veces. Ese era Pedro, hermano. Y luego, hermano, vemos a Pedro también, hermano, encerrado después de que Cristo murió. Lo vemos encerrado, todo miedoso. No quería ni salir, no quería dar las buenas nuevas, no quería dar la cara. Estaba encerrado. Tenía miedo. Ese era Pedro, hermano. Había negado al Señor. Hermano, había hecho cosas tremendas. Era bien también, era como muy, como dijéramos, muy exaltado, ¿verdad? Que él quería hacer las cosas, todo lo quería hacer rápido, pero ya. Era violento. Pedro era violento, hermano. No era persona de esas personas que, como Juan, el que se recostaba en el pecho del Señor. Juan era diferente, hermano. Pedro era todo lo contrario, estaban de extremo a extremo, los dos. Pedro y Juan eran bien diferentes. Entonces, ese era Pedro, hermano. Mas sin embargo, aquí lo vemos, hermano, levantado, lleno del Espíritu Santo, hablando poderosamente, hermano. Si usted lee todo el capítulo, hermano, usted se va a dar cuenta, hermano, que aquí se convierten 5,000 personas con este mensaje de Pedro. 5,000 personas se convierten al Evangelio. ¿Y qué le pasó a Pedro? Si era un miedoso, si es que negó al Señor Jesús. ¿Cómo es posible que uno que niega al Señor Jesús ahora se le conviertan 5,000 personas? ¿Cómo es posible? Un miedoso que está encerrado por ahí, no quiere ni sacar la cara, y ahora se está predicando y se le convierte 5,000 personas. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios no anda buscando, hermano, lo fuerte del hombre. Dios no busca, hermano, la perfección del hombre, porque sabe Dios que no lo hay. Si Dios buscara perfección en alguno de nosotros, si Dios buscara la fortaleza de nosotros, hermano, nunca tuviera iglesia, no hubiera iglesia, hermano. No hubiera iglesia, sencillamente. Pero Dios no mira eso, hermano.
Aleluya. Dios mira lo que Él puede hacer en la debilidad del hombre. Dios mira lo que Él puede hacer, aleluya, en estos hombres que no son perfectos. Eso es lo que Él mira. Dios puede usar, hermano, aleluya, a las personas débiles. Dios puede usar a las personas. Si usted estudia la historia de la iglesia, hermano, hoy ya hay pastores, ¿verdad?, que van a universidad. Ya hay pastores que gradúan de pastor en universidad. Hoy, en estos días. Teólogos, ya, hermano, oh my God, ya hay de todo. Pero si usted estudia, hermano, la historia de la iglesia, se va a dar cuenta que la mayoría de pastores, hermano, fueron campesinos. Fueron personas humildes, sencillas, más bien, ¿verdad? Fueron personas pobres. Fueron personas, hermano, que quizás no tenían tanto que no parecía que tenían tanto que dar, hermano, pero dieron lo que tuvieron. Pero fue, hermano, fue Dios, aleluya, en ellos. Gloria a Dios. Qué bueno que hoy hemos avanzado también, hermano. Qué bueno que hoy hay universidades para los pastores. Qué bueno que hoy, hermano, hay, aleluya, donde se les puede enseñar la teología. Aunque a veces, hermano, tanta teología les hace daño, porque se empiezan a agarrar unos contra otros y decir, esto dice así, esto no, y empiezan a pelear mejor, en vez de sacar las cosas adelante. Pero es bueno que haya esos estudios, aleluya. Entonces vemos ahí, hermano, cómo Dios está usando a Pedro tremendamente, a pesar de que él había negado al Señor Jesús. En una ocasión, aleluya, Pedro se le acercó al Señor y el Señor le dijo, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte a ti como a trigo. Él te ha pedido. Y Pedro, ¿ustedes qué pensaron que dijo Pedro? Señor, ¿y qué le dijiste? Que no, ¿verdad? Pues, por supuesto, le dijiste no. ¿Y sabes qué le dijo el Señor? Le dije, no, Pedro. Le dije, sí, ahí está. Pero oré por ti para que cuando pase todo esto, aleluya, no quedes tirado, sino que levantes a tus hermanos. Aleluya. Lo mismo, hermano, con nosotros. Muchas veces el diablo, hermano, nos pide para zarandearnos, nos da una zarandeada, nos da una arrastrada, hermano, que a veces no sabemos ni cómo vamos, ni para dónde vamos. Dice, Señor, solo ayúdame. Pero ahí, aleluya, el Señor está con nosotros, aleluya, fortaleciéndonos, ayudándonos, aleluya, para que nosotros no quedemos, hermano, postrados allí. A veces no entendemos, hermano, lo que nos sucede. Pedro, yo estoy seguro, hermano, la Biblia dice que después de que negó al Señor Jesús y oyó cantar el gallo, dice que él se fue amargamente a llorar. Lloró tristemente y dijo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo que le dije al Señor que no lo iba a negar. Yo que le dije que iba hasta la muerte por él. ¿Cómo? Se sentía muy mal. Yo estoy seguro que tenía ganas también de pasarse por aquí una daga bien filosita. Estoy seguro. Y muchas veces nos pasa a nosotros también. Nosotros pensamos que a veces llegamos a pensar que nunca vamos a fallarle al Señor, nunca le vamos a pecar, nunca vamos a hacer nada en contra del Señor, nunca. Llegamos a pensar. Y cuando nos topamos con que hacemos alguna cosa indebida, cometemos un pecado y decimos, yo pensé que nunca iba a hacer. A veces ya no queremos seguir el camino de Dios. A veces la gente ya no quiere caminar. A veces ya no se quiere levantar porque dice, ¿cómo es posible? Ya Dios no me quiere. Yo le prometí que nunca le iba a fallar. Yo le prometí que nunca me iba a apartar de él y mira cómo estoy. ¿Sabes? Esa es la zarandeada del diablo. Que nos agarra. Tú que dijiste que no ibas a fallar. A ver, ven para acá tantito. Tú que dijiste que siempre que no ibas a pecar. Ahorita vamos a ver. Hermano, y a veces la gente comete o a veces llegamos a cometer, hermano, los pecados, aleluya, que nunca nos imaginamos. ¿Y qué vamos a hacer? Quedarnos tirados allí, decir, Señor, ya no puedo, ya no me quieras, ya no sirvo. No, hermano. La noticia, hermano, la buena noticia es que Dios te sigue amando. Dios siguió amando a Pedro, aleluya, a pesar de que había negado al Señor.
Dios te sigue amando, Dios nos sigue amando y Dios tiene planes, aleluya, para nosotros a pesar de nuestra condición en la que estamos hoy. Porque no siempre vamos a estar en la misma condición, hermano. El Hijo de Dios lucha hasta que sale adelante en el nombre del Señor Jesús. No se queda ahí tirado, no se queda ahí postrado, hermano. Lucha, y si esa lucha no le resultó, vuelve a intentarlo, hasta que un día dice: Señor, bendito sea tu nombre. Así es, hermano, el camino de Dios, así es las cosas de Dios. Dios, hermano, no anda buscando la fortaleza del hombre. Dios no busca, hermanos, aleluya, para nosotros la perfección o la perfección del hombre, que el hombre sea perfecto, que no se equivoque, que no cometa errores. No, Dios no es así, hermano. Dios ya sabe que todos nosotros pecamos, que todos nosotros nos equivocamos, a veces somos rebeldes. A ver los jovencitos, hermano, por ejemplo, ¿cuántas veces no han rezongado a su papá o a su mamá? ¿Cuántas veces no se han pensado: ay, mi mamá ya me quedó gorda, mi papá siempre me está diciendo, yo no lo quiero ver? ¿Eso cómo se le llama? Pecado. Eso es pecado. ¿Y cuántas veces tu papá te ha dicho: ya no te quiero ni ver? Y si te lo dice alguna vez, de todos modos te está viendo. Y te regaña alguna vez y te dice de todo, te dice hasta del cincho, te dice. Y sin embargo ahí estás. Pues te ama. Así Dios, hermano, igual nos ama a pesar, hermano, de que somos lo que somos. A pesar de lo que somos, Dios nos ama. Bendito sea su nombre. Por eso Él merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Y nosotros debemos de estar maravillados del Dios que tenemos. Aleluya. Porque no es cualquier Dios, hermano. Siendo el Rey del cielo y de la tierra, aleluya, siendo el Señor de los señores, aleluya, nos tiene a nosotros como su pueblo preferido, como su gran tesoro. Bendito sea Dios. Entonces, es muy importante, hermano, aleluya, que si usted ha cometido algún pecado, aleluya, usted ha hecho cosas, hermano, aleluya, bendito Dios, contra Dios, es importante que usted, hermano, se vuelva al Señor, aleluya. Es importante que usted le dé, aleluya, las riendas de su vida a Dios. Ore a Dios, hermano. No deje de buscar. Tal vez, hermano, la gente no lo mira orando. Tal vez la gente no lo mira que ora. Y posiblemente hasta la gente lo va a acusar a usted: es que tú ya no oras. Es que yo no te veo que ore. Bueno, ¿y qué me importa que no veas que ore? ¿Quieres verlo? Métete a mi espíritu y vas a ver. ¿Quieres verlo? No duermas. Vigílame todas las noches y vas a ver. Entonces te darás cuenta. Porque la gente así es, hermano. Quiere ver hasta no ver, no creer. Ahí está Tomás, hermano. Y saben, Tomás también estaba aquí entre los 11. También estaba hablando en otras lenguas. También estaba predicando el evangelio. ¿Y qué hizo Tomás? Fue el que dijo: Señor, si yo no veo que tienes hoyos en las manos y meto mi dedo aquí en tu costado, no voy a creer nada que me digan estos apóstoles. El Señor Jesús le dijo: mira, ven, mijo, aquí están mis dedos, mis pies, y aquí está, ven, mete tu mano aquí en el costado. Y después de que lo metas, no seas incrédulo, sino creyente. Nosotros es lo que debemos hacer, hermano. Veamos el ejemplo. Todas estas cosas sucedieron, hermano. Todas estas debilidades les pasó a los apóstoles y al último fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y no paramos ahí, hermano. Si seguimos leyendo el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta, hermano, de cómo, aleluya, los apóstoles cometieron errores también. Y sin embargo no dijeron: ya no soy digno de ser apóstol, ya me voy. Se levantaron, enmendaron el error, se compusieron y siguieron adelante, predicando el evangelio. Entonces, hermano, nosotros lo mismo en el nombre del Señor. Posiblemente ahorita no entendemos lo que nos pasa, no sabemos por qué nos pasa, aleluya, mas sin embargo nos está pasando. Lo que debemos hacer entonces nosotros, hermano, es seguir adelante. Cuando algo no entiendas en el camino de Dios, no te detengas. Sigue adelante caminando su camino.
Y cuando menos lo esperes, te vas a encontrar con las respuestas que ahorita no estás entendiendo. Cuando menos se entiendan, hay cosas que a veces nos preguntamos nosotros que no entendemos y no las entendemos por más que las estudiamos, por más que les damos vuelta, por más que pensamos, por más que oramos, no les hallamos respuesta. Pero sigue caminando. A mí me ha sucedido muchas veces que a veces no entiendo ciertas cosas y cuando menos espero, nomás sigo caminando, cuando menos espero, ahí está la respuesta. Ahí está el entendimiento. Ya entendí. Pero es Dios, hermano. Pero uno que tiene que hacer, quedarse parado, ay Señor, si no me da esta respuesta, no sigo. Tú vas a ser viejito, hermano, no vas a caminar. Pero si sigues, hermano, el camino, aleluya, el Señor ahí te encuentra, aleluya, y dice, esto es lo que estabas preguntando, amigo. Esto es lo que no entendías. Además de todo esto, hermano, el día que lleguemos allá a su gloria, aleluya, entonces serán abiertos nuestros sentidos, aleluya. Será abierto nuestro entendimiento y entenderemos todo lo que no entendemos ahorita. Porque hay cosas que por más que las vemos, no las entendemos. Así que, hermano, busque de Dios, hermano. Busque ser lleno del Espíritu Santo, hermano. Busque la llenura. Busque los dones del Espíritu Santo que son para beneficio de nosotros y de la iglesia. Aleluya. En especial para la iglesia. Aleluya. Pero nosotros nos beneficiamos cuando somos llenos y dejamos que el Espíritu Santo nos use. Aleluya. Como instrumentos para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie entonces. Y vamos a darle gracias al Señor. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Gracias al Señor. Le vamos a dar gracias. Bendito sea Dios.